predicación número 14 del libro de los Hechos, y estamos en Hechos capítulo 4, del versículo 13 al versículo 22. El título de esta enseñanza es El Evangelio que nadie puede callar. El Evangelio que nadie puede callar. Entonces, leeremos Hechos capítulo 4, versículo 13 al 22. Dicen: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban, y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, el título, como les digo, es El Evangelio que nadie puede callar. Recordemos que cuando nosotros llegamos a cualquier texto de la Biblia, no son textos aislados ni sueltos, sino que están en medio de un contexto. Esta escena no es simplemente un interrogatorio, es un choque entre la autoridad humana y la autoridad de Cristo que ha resucitado. Para entender nosotros este choque de fuerzas, debemos entender que este capítulo 4 es el resultado de la predicación del Evangelio que Pedro había tenido en el capítulo 3. Entonces, repasemos un poquito qué pasó en el capítulo 3. Después de sanar al cojo en la puerta llamada La Hermosa, un hombre que había vivido más de 40 años lisiado sin poder caminar, Pedro o Dios usa a Pedro y a Juan para sanarlo. Lo primero que hace Pedro es que él no permite que la atención recaiga sobre ellos. Ellos simplemente son los instrumentos que Dios usa para ejecutar este milagro. Pedro no se aprovecha del asombro de la multitud para exaltarse a sí mismo ni para mostrar un poder espiritual. Al contrario, lo que hace Pedro es dirigir toda la atención sobre Cristo, sobre lo que realmente es importante. Para Pedro el milagro no era el mensaje en sí. El milagro era simplemente la puerta para proclamar el Evangelio. La sanidad debía ser entendida a la luz del plan redentor de Dios, el lugar central de Jesucristo dentro de la historia. Y fue precisamente la explicación clara, directa y profundamente cristocéntrica la que encendió el conflicto con las autoridades del templo. Esto lo llevaría al arresto y al interrogatorio, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pedro comienza dejando algo absolutamente claro. La sanidad no ocurrió por el poder humano ni por una piedad personal. La sanidad que ocurrió no fue un logro apostólico, no fue una hazaña espiritual, fue la obra soberana de Dios mismo. Por eso él dice: el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y luego añade Pedro que el milagro no ocurrió por la fe, el milagro ocurrió por la fe en el nombre de Jesús. Y de este modo Pedro interpreta que la sanidad no es un hecho aislado, sino es una señal visible de que Jesús, el mismo que ellos conocían, había sido exaltado y es en verdad el Mesías prometido. Perdón. Pedro no se detiene allí. Con la misma claridad que con la que exalta a Cristo, entonces Pedro
confronta el pecado del pueblo. Lo que hace Pedro es una predicación magistral del Evangelio. Lo que hace Pedro es mostrarles quién es Dios, quién es Jesús, su deidad, su poder, sus atributos, y después de mostrar esta parte de Dios, entonces los confronta con su pecado. Pedro no suaviza el mensaje, Pedro no protege la verdad por causa de la sensibilidad de sus oyentes. Pedro les predica con valentía espiritual. Él les dice, ustedes se entregaron y vosotros se entregasteis y negasteis ante Pilato cuando estaba resuelto a ponerle en libertad. Eso está en Hechos 3:13. En algún momento o en varios momentos Pilato tenía la intención de darle libertad a Jesús, pero fueron estos mismos hombres los que presionaron de tal manera que liberaran a Barrabás y mataran a Jesús. Estos hombres, dice Pedro, ustedes mataron al autor de la vida. Pedro, insisto, frente a ellos, personas que tenían el poder para meterlo en la cárcel, y no solo meterlo en la cárcel, sino matarlo, les dice en su cara, ustedes mataron al autor de la vida. Y esta franqueza no surge de un carácter impulsivo ni de un ánimo confrontacional, sino del poder del Espíritu Santo. Entendamos que cuando nosotros somos delegados por Dios para confrontar, para exhortar, no es porque seamos personas con un carácter confrontacional, no, ese es el mismo poder y el fruto del Espíritu Santo. Y Pedro entiende que no hay un verdadero evangelio si el pecado no se expone con claridad y con verdad. No, el evangelio no puede ser la salvación para alguien si antes esa persona no entiende su maldad. Sin embargo, el mensaje de Pedro no termina en esta acusación. Después de él confrontarlos, abre el camino para la gracia, proclama con autoridad, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento es presentado no solamente como un cambio moral, sino como la puerta al restablecimiento integral del ser humano, el perdón en el presente y la esperanza en el futuro. A la vez, Pedro no omite la advertencia. Pedro cita a Moisés. Dice, recuerda que al rechazar al Mesías tiene consecuencias que son reales y eternas. Cualquiera que no oyera al profeta será desarraigado del pueblo. Hechos 3:23. El evangelio que Pedro está predicando no es neutral, tampoco es cómodo. Es una promesa para el que cree, pero también es una advertencia para el que rechaza a Cristo. Y eso para ustedes que escuchan, para aquellos que nos ven, tiene la misma facultad. Cualquiera que no oyera al profeta será desarraigado del pueblo. Esto es, el evangelio es salvación para todo aquel que en él cree, pero también es condenación para aquellos que insisten en rechazar a Cristo. Finalmente, Pedro eleva la mirada del pueblo hacia la esperanza gloriosa que Dios ha prometido. Jesús es presentado como aquel que trae tiempos de refrigerio, como aquel que permanece en el cielo hasta los tiempos de restauración de todas las cosas. Además, Pedro afirma que en Cristo se cumple la promesa hecha a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, la bendición no es abstracta ni es distante. Consiste en que Dios envió a su Hijo para apartar a cada uno de su maldad. Este es el contexto de Hechos 4. Pero tenemos que entender también, de pronto en la enseñanza pasada no lo hablamos o no lo profundizamos, ¿quiénes eran estas personas que los confrontaron? ¿Quiénes eran estas autoridades que después de un milagro tan maravilloso como el que Dios hizo a través de ellos, los amenazaron, los confrontaron? ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran responsables del templo, eran guardianes de la liturgia, eran personas que tenían un poder que provenía o que mantenían sobre los sacrificios y sobre las tradiciones del templo. Sacerdotes. También estaba el jefe de la guardia del templo. Era un cargo casi militar. Era la segunda figura más poderosa en el contexto del templo. Él era encargado de la policía religiosa. Representaba el poder institucional para detener, vigilar y reprimir los disturbios. También estaban los saduceos. De los saduceos también hablamos un poco. Los saduceos eran un grupo religioso, eran un grupo político
extremadamente influyente. Aunque eran un grupo religioso, ellos teológicamente no creían en la resurrección, ellos no creían en los ángeles, ellos no creían en el Espíritu. Por eso es que ellos se sintieron tan confrontados con el mensaje de Pedro, porque el mensaje de Pedro atacaba directamente el corazón doctrinal de los saduceos. Entonces, estos fueron los primeros que los acusaron. Luego vienen otras personas que van o que los enjuician. Dice el versículo 6 de Hechos 4. Se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Entre ellos estaban Anás, sumo sacerdote, Caifás, Juan y Alejandro, y los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Estaban los gobernantes, eran los altos oficiales del Sanedrín, los ancianos, líderes comunitarios con una autoridad judicial. Estaban los escribas, que eran los expertos en la ley, teólogos profesionales equivalentes a los doctores de teología de hoy en día. Estaba el linaje sacerdotal de Anás y Caifás. Anás había sido el sumo sacerdote entre el año 6 al 15 después de Cristo. Y Caifás, su yerno, era el sumo sacerdote en este momento de la acusación. Ahora, quiero que pensemos en quiénes eran los que estaban confrontando entonces a Pedro y a Juan. No eran simplemente personas que pasaban por ahí, eran personas con mucho poder político, religioso. Y no solamente esto, piensen en que estas personas también habían sido los que habían acusado a Jesús y lo habían llevado a la cruz. Por eso es que el mensaje de Pedro cobra gran relevancia. La valentía de Pedro nace de haber estado con Jesús. Dice el versículo 13, yendo ya a la predicación como tal. Dice el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, aquí Lucas nos permite entrar en la percepción de los líderes religiosos. El Sanedrín era experto en identificar la formación formal. Ellos identificaban quiénes tenían una capacidad oratoria, quiénes tenían un nivel intelectual. Y como vimos en la introducción, eran personas con estudios profesionales, hombres de formación rabínica, expertos en debates legales, eran procedentes de las familias más prestigiosas. Pero cuando ellos escuchan a Pedro y a Juan, lo que ellos ven en el discurso de Pedro y Juan no corresponde a unos pescadores. Por eso dice, viendo el denuedo, viendo la valentía sobrenatural. Y aquí la palabra griega originalmente es paresia o parresia, que no simplemente habla de valentía, habla de una libertad de hablar con absoluta franqueza, sin miedo, sin reservas, sin diplomacia calculada. Esta valentía no surge de una personalidad intrépida. Recuerden que ya para este momento Pedro no es un Pedro emocional, es un Pedro maduro. Aquí habla es del poder del Espíritu Santo que está en ellos. No se trata de una osadía humana, sino de una convicción producida porque Pedro está consciente de que está representando a Cristo resucitado. En otras palabras, parresia o denuedo no nace de la carne, nace de la comunión con Cristo. Y esto responde a las preguntas que las personas hacen en relación a cómo predico el Evangelio, o qué tengo que hacer cuando predico el Evangelio, o a quién le predico el Evangelio. Esto no nace de la carne, no nace de nuestra personalidad, no nace de nuestros atributos. Esto nace precisamente de la comunión con Cristo. Mientras el Sanedrín esperaba encontrar hombres asustados, encontró a unos predicadores seguros. Mientras esperaban voces temblorosas, encontraron una proclamación firme. Mientras ellos esperaban plegarias por misericordia, en que no los metieran a la cárcel, en que los perdonaran, ellos escucharon el Evangelio sin suavizar. Ellos dicen que son personas sin letra y del vulgo. Aquí hay un contraste teológico intencional. Recuerden quién escribe este libro de los Hechos. Lucas. ¿Y qué profesión tenía Lucas? Era un médico, era un doctor. Entonces Lucas es el que escribe aquí que estos hombres eran sin letra y del vulgo. Lo que Lucas no está buscando es humillarlos, ni quiere menospreciarlos. Él quiere es mostrar la ironía
en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la frase sin letra no significa que sean personas analfabetas. Significa que no tienen una formación rabínica oficial. No tienen acreditaciones teológicas. Ellos no fueron al instituto misionero, no fueron a la universidad. Ellos no habían pasado por las escuelas de los escribas. Y cuando hablan del vulgo, aquí es otra palabra interesante. De esta palabra, el vulgo, procede de una palabra que es idiotez. Es pocas palabras. Lucas está diciendo, Pedro y Juan son personas que no tienen estudios y son idiotas. No con nuestro contexto cultural con el que entendemos esa palabra hoy en día, sino idiotas hace referencia a una persona que no es profesional, que es un laico, personas no entrenadas por el sistema. Lucas destaca este contraste para enfatizar que el poder de Dios no depende de estructuras educativas ni del sistema religioso, sino de la pura presencia de Dios. Esta es la fuente con la cual predica Pedro el Evangelio. Hermanos, la iglesia primitiva demuestra que la autoridad espiritual nunca ha dependido de títulos, sino del testimonio de haber estado con Jesús. Lo que el Sanedrín ve y es inexplicable para ellos es cómo alguien sin credenciales puede hablar, cómo alguien sin formación puede interpretar las escrituras, cómo alguien sin estudios puede mostrar tanta convicción, cómo alguien sin un diploma puede enfrentar al tribunal más poderoso del país. Y quizás por eso es que muchas personas no predican, porque están pensando lo mismo. Yo no puedo predicar porque yo no tengo ni los títulos, ni la experiencia, ni los estudios, ni las recomendaciones, ni he estado cerca de los grandes predicadores. Pero la pregunta es si has estado cerca de Jesús. Y dice también el texto, los reconocían que habían estado con Jesús. Esa es la raíz de toda la valentía. Esta es la frase central del versículo. Es la fuente de autoridad de Pedro y de Juan. Insisto, personas sin educación, personas sin estatus, personas sin capacidad humana, sin preparación técnica, ni sin una posición social. Son las personas que Dios usa para predicar el Evangelio y esparcirlo por todo el territorio conocido en ese momento. La autoridad de ellos fluye de Cristo mismo. Hermanos, esta frase implica que la forma de hablar, la seguridad y la claridad con la que los apóstoles respondieron, les recordaba a Jesús. Esto era un eco de su maestro. Cuando Jesús estuvo frente a los mismos líderes, Jesús había estado en sus 3 años de ministerio también frente a Anás, a Caifás, a los ancianos, a los escribas, a los gobernantes. También usó esta palabra, parresia. Y ahora ellos están viendo esta misma valentía, esta misma luz, esta misma seguridad en Pedro y en Juan. Es como si el Sanedrín pudiera ver en ellos la huella de Cristo resucitado. Y aquí surge una verdad teológica central. Estar con Jesús transforma a cualquier creyente en un testigo valiente. Recordemos, Pedro había negado a Jesús 3 veces, pero ahora habla sin ningún temor. Juan era un discípulo joven, pero ahora declara el Evangelio sin ningún temor. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo cambia la cobardía por valentía, el miedo por firmeza y el silencio por testimonio. Hermanos, las personas que viven cerca de ustedes, que viven cerca a su trabajo, a su familia, nuestros hijos, ¿reconocerían que hemos estado cerca de Jesús? Sus compañeros del colegio, ¿reconocen que eres una persona diferente, que has estado con Jesús? Tus compañeros de trabajo. Hermanos, porque este versículo nos obliga a hacernos una pregunta directa. ¿Hay algo en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras palabras que haga evidente que hemos estado con Cristo? Insisto, no se trata de cuántos libros tenemos, ni de qué tan grande es nuestra biblioteca, ni de cuántos cursos tomamos. No se trata de cuántos títulos poseemos. No se trata del nivel académico que tenemos. No se trata de cuántos años llevamos en la iglesia. La verdadera marca de un cristiano es que Cristo deja una impresión visible en nuestra vida.
¿Se nota nuestra paciencia? ¿Se nota nuestra manera de hablar? ¿Se nota que has estado con Cristo en tu convicción por defender la verdad? ¿Se nota que Cristo ha estado en tu vida en tu capacidad para sufrir por el Evangelio? ¿Se nota que Cristo ha estado en ti en la manera en cómo perdonas a quien te ofende? ¿Se nota que Cristo está en ti en la manera como respondemos cuando el mundo nos presiona a guardar silencio? Hermanos, las personas alrededor nuestro tal vez no conozcan teología. Y muchas personas ni siquiera entienden el término, ni les importa la teología, porque no la entienden, aunque la teología es el estudio de Dios. Y todos estamos llamados a ser teólogos. Lo que quiero decir es que puede ser que muchas personas no entiendan su teología, nuestra teología, pero las personas pueden entender que Jesús está en usted, que su manera como ama, como sirve, como perdona, como camina, demuestra que usted ha creído y ha confiado en Cristo. Hermanos, la valentía de Pedro y Juan no fue ignorada, fue un problema para el Sanedrín. Su autoridad no podía negar lo evidente, pero ahora surge una tensión, es la tensión más importante del pasaje. ¿Qué hace un mundo incrédulo cuando no puede negar la verdad? Pero ¿qué hace un mundo incrédulo cuando no puede negar la verdad, pero tampoco quiere aceptarla? Una persona, si a través del método científico, a través de la historia, de la ciencia, puede llegar hasta algún punto donde se necesita una fuerza creadora, donde es imposible no negar que existe un Dios. Pero ¿qué hace una persona cuando no puede negar la existencia de Dios, pero tampoco quiere aceptarla? Cuando el poder humano reconoce la verdad, pero rechaza someterse a ella. Probablemente todos nosotros conocemos los 10 mandamientos, los sabemos, los conocemos, podríamos enseñarlos, predicarlos, exponernos, podríamos enseñarle los 10 mandamientos a nuestros hijos. Pero ¿cómo vivimos la codicia? ¿Somos codiciosos? ¿Mentira? El punto no es conocerlo, el punto es cómo lo vivimos. Esto nos lleva a un segundo punto. Es un mensaje que no podemos silenciar. Alguien que por favor lea el versículo 17 al 20. 7 al 20. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La cena aquí continúa cargada de una gran tensión. Pedro y Juan continúan frente al concilio. El mismo cuerpo que había condenado a Jesús, los mismos hombres, las mismas autoridades que habían condenado a Jesús a la tortura y a la muerte, y que ahora estaban buscando mantener el control religioso del pueblo, están frente a ellos. Y aunque ellos no podían negar el milagro, porque el milagro estaba ahí, estaba parado. Una persona que no había caminado durante 40 años estaba ahí, no podían negarlo. El cojo caminaba y todos lo sabían. El concilio veía este hecho no como una oportunidad para glorificar a Dios, sino como una amenaza a su autoridad. Por eso discutieron entre sí y tomaron una decisión. Ok, los vamos a dejar ir, pero ustedes no pueden hablar más en el nombre de Jesús. La intención era detener el crecimiento del mensaje antes de perder su poder en el templo. Sin embargo, la respuesta de Pedro y Juan reveló una convicción que ninguna orden humana podía quebrantar. Les dijeron que juzgaran ellos mismos si era correcto obedecer a los hombres antes que a Dios, porque ellos no podían callar lo que habían visto, lo que habían oído. No hablaban desde la rebeldía. O sea, Pedro y Juan no eran hombres rebeldes que se querían oponer a las autoridades y querían armar un caos en el templo.
no eran ese tipo de hombres. Ellos estaban hablando desde la convicción de haber sido testigos directos de la obra de Cristo. Hermanos, el concilio usó amenazas, pero Pedro y Juan conocían la verdad y estaban dispuestos a morir. Esta confrontación revela que el intento de silenciar el evangelio no es un asunto exclusivo del primer siglo. Hace una semana hablábamos nosotros que si nosotros éramos predicadores o vivíamos el evangelio, la persecución iba a llegar tarde o temprano. Si probablemente no predicamos el evangelio y nadie conoce que somos cristianos y somos cristianos escondidos, pues no vamos a tener ninguna opresión, ninguna contradicción de parte de nadie. Pero eventualmente, si usted es fiel al evangelio, incluso si usted es fiel al evangelio dentro de su hogar, usted va a tener persecución aún dentro de su familia. Hermanos, nosotros enfrentamos presiones. Algunas son visibles, algunas serán sutiles, algunas buscarán callar nuestra voz. ¿Como cuáles? El temor al rechazo. Yo les decía hace un rato, yo fluiría saliendo a predicar en una invasión, pero probablemente en algún otro tipo de barrio me costaría mucho. Y es quizás por ese temor al rechazo. Posiblemente usted puede tener una incomodidad en algunos espacios laborales, en algunos espacios académicos. Exponer su fe frente a los compañeros en la universidad, y quizás si usted estudia una de las ciencias humanas, pues va a ser más difícil. O quizás va a tener tensiones familiares. Si sus padres son católicos o son de la teología de la prosperidad o tienen alguna teología rara o herética, pues va a ser difícil que usted confiese a Cristo como único Señor y Salvador. Nuestros propios miedos internos pueden llevarnos a una especie de autocensura espiritual. ¿Como cuáles? Soy pecador. O quizás usted está saliendo de ese momento como estuvo Pedro, donde negó a Jesús y está siendo restaurado por el Señor y siendo llamado al ministerio. Y las voces vienen a su mente y a su corazón de cómo yo voy a predicar, cómo yo voy a servir, si acabo de negar al Señor. El creyente que conoce verdaderamente a Cristo descubre que callarlo se vuelve más difícil que proclamarlo. Por eso el texto nos invita a examinar si nuestro silencio proviene de una falta de convicción. Usted no predica el evangelio porque realmente no tiene una convicción en su corazón de que Dios es real, o simplemente porque tiene temor. Usted tiene la convicción de que Dios es real, Dios es bueno, Dios existe, las escrituras son reales, pero tiene miedo de predicar porque su vida, su testimonio no refleja esto como una verdad. El texto nos invita a examinar si nuestro silencio, insisto, proviene de una falta de convicción o simplemente por temor. Y nos anima a pedirle al Señor la misma valentía que Él dio a sus siervos. Lo que observamos aquí no es solamente un acto de valentía humana, es el cumplimiento directo de la promesa de Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahora, en Hechos 4, esta palabra toma una forma concreta. El término testigo que estudiamos hace algunas semanas hace referencia a mártir. Implica precisamente eso, alguien que habla de lo que vio, de lo que oyó. La autoridad del testimonio cristiano no depende de la habilidad retórica del mensajero, sino de la obra del Espíritu Santo en él. Hermanos, el concilio representa el límite del poder humano. En esa época, los más poderosos eran los que estaban ahí acusando a Pedro y a Juan. Quizás los que estaban en esa escala menor eran los pescadores. Ellos están en la parte superior y acusan a estos hombres. Los ponen en un riesgo incluso de muerte. El Evangelio representa el poder de Dios que transforma, que capacita. Esta escena demuestra que la misión de Dios no puede ser sofocada por estructuras humanas, porque su origen no está en los hombres, sino en Dios mismo.
Por eso Pedro y Juan pueden hablar con firmeza. No están defendiendo su proyecto, no se están defendiendo a sí mismos. Ellos están obedeciendo al Señor que los envió. Y aquí se demuestra la tensión eterna entre obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Entre la tensión que la iglesia, esta es la tensión que la iglesia ha vivido desde cada siglo de la historia. No somos ajenos a eso. Hermanos, con esta respuesta firme, Pedro y Juan quedan expuestos a unas amenazas mayores, pero ellos no retroceden. Y mientras el concilio intenta proteger su influencia, protegiendo el nombre de Jesús, prohibiendo, perdón, el nombre de Jesús, la narrativa nos lleva naturalmente a la siguiente escena. Los apóstoles regresan a la comunidad, regresan a la iglesia y lejos de esconderse, se unen en oración. Allí veremos con una mayor claridad de dónde proviene la valentía y cómo Dios fortalece a su pueblo. Cuando el mensaje es atacado, es donde tenemos que realmente enfocarnos y colocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fe en el Señor. No es nuestro mensaje, hermanos. Lo que nos lleva al tercer punto. Un poder que ni las amenazas pueden detener. Versículo 21 y 22. Si alguien lo lee, por favor. 21 y 22. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Gracias. Cuando el concilio se dio cuenta de que Pedro y Juan no iban a ceder, no les quedó más remedio que dejarlos ir. No los podían castigar porque todo el pueblo glorificaba a Dios por lo que había ocurrido. El hombre que había sido sanado tenía más de 40 años, lo cual hacía que el milagro aún más fuera irrefutable. Era evidente que ningún truco, ninguna sugestión, ninguna exageración podía explicar lo que todos habían visto con sus propios ojos. Mientras el concilio se esforzaba por proteger su autoridad, la evidencia pública superó cualquier argumento. La multitud estaba maravillada. La gloria no estaba enfocada en los apóstoles, sino en Dios. Por eso el poder del Señor había hablado más fuerte que las amenazas. Así que aquellos que pretendían detener el nombre de Jesús terminaron siendo forzados a reconocer, aún en las regañadientes, que no podían hacer nada en contra de lo que Dios ya había hecho. Hermanos, en este momento se nos recuerda que aunque las amenazas o las resistencias contra la fe puedan parecer fuertes, el poder de Dios no depende de la permisividad humana. Hay ocasiones en la vida cristiana en las que enfrentamos barreras externas, incredulidad, desprecio, oposición y a veces hasta injusticias. Otras veces, insisto, las barreras pueden ser internas, que son las que más continuamente nos afectan. ¿Como cuáles? La inseguridad, la ansiedad, la sensación de que nuestros esfuerzos no producen ningún fruto. Yo le preguntaba a un pastor que lleva muchos años en el ministerio y conoce a muchas personas y él en cada lugar que va trata de tener una conversación, trata de crear una relación y trata de invitar a las personas a la iglesia. Y yo le preguntaba a este pastor, de 20 años de ministerio o más, ¿cuántas de estas personas a las que les has compartido el evangelio tú personalmente por la calle están en la iglesia? Y él decía, ninguna. Habrán ido 1 o 2 veces a la iglesia, pero ninguna ha permanecido. Esto nos haría pensar a nosotros que de nada sirve salir a la calle a predicar el evangelio, que es infructífero, que no sirve, pero nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer. Esto sería una barrera interna que nos diría, pues, ¿para qué predicas? Si nadie va a ir a la iglesia, si nadie va a creer. Hermano, pero este pasaje nos enseña
que el Señor actúa aun cuando nosotros no vemos el camino claro. Pedro y Juan sabían cómo terminaría ese encuentro. Este pasaje nos enseña que el Señor actúa cuando nosotros no vemos el camino claro. Pedro y Juan no sabían cómo terminaría ese encuentro. No tenían garantizada la libertad, ni podían prever el impacto de sus palabras. Sin embargo, ya había sido preparada la forma en que ellos mismos iban a ser librados. Y eso siempre nos invita a confiar. Cuando lo que está en juego es la fidelidad de Cristo, el resultado no depende del poder humano, sino del propósito divino. Así como nadie pudo negar la sanidad del cojo, tampoco nadie pudo negar que la obra de Dios, cómo Dios hace la obra hoy en día. Dios transforma, Dios cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso, hermanos, cuando nosotros enfrentamos oposición, en lugar de pensar que la misión se detiene, deberíamos recordar que muchas veces es precisamente allí donde Dios muestra su gloria con más fuerza. A veces es donde Dios nos lleva para realmente que podamos nosotros crecer en la fe. Hermanos, la liberación de Pedro y Juan no es simplemente una victoria circunstancial. Es una revelación del patrón de Dios en la historia de la redención. El libro de los Hechos insiste en mostrar que la misión no avanza por la habilidad humana, sino por la iniciativa soberana del Señor. La autoridad del concilio tenía límites, la autoridad de Dios no. El milagro del cojo sanado y la incapacidad de los líderes para detener la predicación cumplen su función de subrayar que el reino de Dios avanza por el poder del Espíritu Santo. La teología de Lucas recalca que no existe oposición humana que pueda frustrar el propósito divino. El hecho de que el hombre sanado tuviera más de 40 años enfatiza la imposibilidad humana del milagro y la total suficiencia del obrar de Dios. Esta es la base teológica del testimonio cristiano. El evangelio no es defendido por la conveniencia social, sino por la objetiva verdad y el poder de Dios que respalda su proclamación. Hermanos, cuando la iglesia se mantiene fiel, Dios se glorifica. Cuando los poderes humanos se oponen, Dios los supera. Y cuando su obra se establece, nadie puede anularla. Ninguna arma prosperará en contra de la iglesia, nada prevalecerá en contra de la esposa de Cristo. Hermanos, con esta liberación, Lucas nos conduce hacia el punto decisivo de la narración. Pedro y Juan, lejos de huir o de esconderse, regresan inmediatamente a la comunidad. Allí la iglesia responde no con temor, sino con oración unida. El episodio no termina con las amenazas del concilio, sino con el pueblo de Dios buscando del Señor y recibiendo nuevo poder para seguir adelante. La historia nos invita a seguir el camino de los apóstoles y a ver cómo Dios fortalece a su iglesia cuando se mantiene fiel en medio de la oposición. Nosotros vivimos en un país en guerra. ¿Qué pasaría si nos llegara algún panfleto o nos llegara alguna amenaza y nos dijeran no pueden volver a predicar, no se pueden volver a reunir? Si vuelven a hacerlo, los vamos a matar. ¿Qué haríamos? ¿Seguiríamos? Probablemente no. Buscamos refugio en otro país y eso es lo que normalmente se hace. Estos hombres, con la seguridad de que estaban con Dios y en Dios, perseveraron, siguieron, continuaron predicando y plantando iglesias a pesar de que su vida estaba puesta en riesgo. Hermanos, este pasaje nos deja en un punto donde todo parece tensarse entre dos fuerzas. Por un lado, el concilio decidido a silenciar el nombre de Jesús. Y por el otro lado, dos hombres que ya no pueden callar lo que han visto y oído. Y cuando la escena llega a su final, queda claro que el poder humano nunca ha sido suficiente para detener la obra de Dios viviente. El Sanedrín intentó controlar el mensaje, pero no pudieron. Intentaron de intimidar a los testigos, tampoco pudieron. Con todo su conocimiento y con todo su linaje y con toda su autoridad, estaban de pie frente a algo simplemente que no podían apagar. La evidencia del Cristo resucitado
brillando en la vida de dos hombres comunes y corrientes. Lucas dice, todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Esta es la ironía sagrada del pasaje. Mientras los líderes trataban de cerrar la boca de los apóstoles, el pueblo abría la suya para alabar. Mientras el concilio hablaba de amenazas, la ciudad hablaba de alabanza. Mientras la oscuridad quería poner límites, la luz se extendía sin permiso. Era imposible negar lo que Dios había hecho. El cojo estaba ahí, restaurando, caminando, testificando sin palabra alguna. La obra de Dios, nunca olvidemos esto, habla más fuerte que cualquier opositor. Pedro y Juan, hermanos, no obedecieron al concilio porque ya pertenecían al reino de Dios, a otra autoridad. Y esa es la lección que atraviesa toda la historia. La valentía cristiana no nace del carácter, nace de la presencia de Cristo. Y cuando Cristo transforma el corazón, el temor ya no tiene la última palabra. ¿A qué le temes? Y si tú tienes la respuesta para el qué le temes, ahí tienes a tu Dios. Vamos a orar. Terminamos esta enseñanza.